Hola, ¿cómo están? Esta presentación se titula ¿Cómo pensar el dolor de rodilla? A los fines didácticos vamos a presentar una situación clínica de consultorio. Marta, de 70 años, concurre a la consulta debido a dolor en ambas rodillas, más en la derecha, que aparece al caminar y cede con el reposo. La intensidad del dolor es de 7/10 por escala visual análoga, siendo más importante del lado interno. A veces siente que todo el miembro se le afloja y teme sufrir una caída. El cuadro lleva ya 7 años en los que consultó a varios especialistas. Está medicada con 15 miligramos de meloxicam por día, a lo que agrega diclofenac, 75 miligramos cada 12 horas. Trae una bolsa de estudios por imágenes. Y yo les pregunto, ¿cómo se llama la obra? La obra se llama Mamá Cora consulta por dolor de rodilla. Todos los días vemos muchas Mamá Cora en el consultorio y es momento de traerlas a una clase. Volvamos nuevamente a la evaluación del dolor osteomiarticular, siempre pensar que podemos tener banderas rojas, luego evaluar qué duele y por qué duele, que son los componentes de dolor osteomiarticular en particular, y también siempre tener en cuenta el paciente, quién es el paciente que trae la enfermedad, que es a quién le duele. Por ejemplo, ¿qué bandera roja local tenemos? Bueno, el dolor intenso al cargar peso, es decir, la persona de pronto no puede cargar peso, ni bien apoya duele, y esto puede hacernos sospechar o nos obliga a descartar una necrosis ósea avascular, lo que a veces se conoce en la jerga médica como NOA, por necrosis ósea avascular. Entonces el paciente tiene dolor intenso al cargar peso, no puede apoyar, y este paciente va a requerir como tratamiento la utilización de una muleta para no cargar peso y evitar que colapse el hueso, y puede requerir terapias regenerativas, en este caso más avanzadas, ya sea plasma rico en plaquetas solo o con ácido hialurónico, o incluso terapias de celulares como aspirado de médula ósea concentrado, como para tratar este problema. Y muchas veces también las necrosis óseas vasculares pueden terminar en una prótesis de rodilla, así que es algo a tener bien en cuenta. ¿A quién le duele entonces? Recordemos que hay que volver el escenario, el aspecto psicológico y también el terreno, como vamos a hacer ahora. Los determinantes sociales son muy importantes a la hora de evaluar a los pacientes. En Intramed hay un artículo que se llama Las causas de las causas, donde pueden leer sobre el tema. Los factores psicológicos a tener en cuenta, generalmente para recordar la tríada afectiva negativa, ansiedad, depresión, enojo, insomnio, disfunción ejecutiva, esto es muy frecuente de ver, y también qué significa la enfermedad. Una señora mayor que no puede caminar, le significa no poder alzar al nieto, le significa no poder ir a ver al nieto a la escuela, y la condena de alguna forma a estar atada a la silla. Y por supuesto ver si la persona tiene lo que se conoce como atribución causal externa, y eso significa que no siempre le echa la culpa a un factor externo de su problema, y esas personas a veces no están dispuestas a hacer lo que tengan que hacer para cambiar lo que les está pasando, y desplazan hacia el médico toda la responsabilidad. Así que hay que tener muy en cuenta este concepto. A Mamá Cora le gusta juntarse con sus amigas a conversar, y dentro de los temas de conversación siempre aparecen los problemas de salud. Suele ocurrir que las conversaciones entre amigas es nociva para las personas porque se retroalimentan, y lo cual empieza a generar una codificación predictiva negativa. Se amplifica el fenómeno doloroso producto de las conversaciones catastrofizantes que ocurren entre las Mamá Cora. En la evaluación de los pacientes es muy importante tratar de identificar 4 morfotipos según la distribución de la adiposidad y de la masa muscular. De izquierda a derecha vamos a enunciarlos de la siguiente forma. El primer morfotipo sería el de grosso.
personaje de la película Metegol, el cual tiene un físico extraordinario, tiene muy buena masa muscular y poca grasa corporal. El segundo morfotipo es Amadeo. Amadeo tiene poca grasa corporal, pero también tiene poca masa muscular. Estos pacientes que tienen poca masa muscular y poca grasa corporal, si llegan a engordar un poco, van a funcionar como un paciente metabólico. El tercer morfotipo sería Homero Simpson, que tiene su panza, pero también tiene masa muscular. Este morfotipo puede tener problemas metabólicos, pero por ahí la masa muscular compensa los problemas metabólicos. Y por último, en el lado de la derecha tenemos a Mamacora. Sapiens, podríamos decir, tiene generalmente algo de panza y no tiene músculo. Por lo tanto, esta persona tiene una muy mala combinación porque puede tener un síndrome metabólico franco con hiperinsulinismo y en ocasiones en valores considerados como diabetes. Estas personas pueden tener inflamación sistémica y lo que se conoce actualmente como diabesidad. La composición de músculo y de grasa es muy importante en el ser humano. Existe un balance en el cual el músculo produce mioquinas y los adipocitos pueden producir adipoquinas. Una persona que tiene buena cantidad de músculo y poca cantidad de grasa va a estar en una homeostasis inmune, en un estado de insulinosensibilidad. En tanto que una persona que tenga exceso de grasa corporal y poca masa muscular puede entrar en un estado proinflamatorio, alostasis, con insulinoresistencia. Todo esto va a tener importancia muy grande en el sistema osteomioarticular también. Les propongo observar detenidamente esta lámina. Una persona que se encuentra sometida a un ambiente obesogénico, con una ingesta inadecuada de hidratos de carbono refinados, va a comenzar a generar obesidad, es decir, expansión de los adipocitos. Con el tiempo van a haber cada vez una expansión de esto, una hipertrofia adipositaria que va a llevar a hipoxia de estos tejidos. Esa hipoxia tisular va a generar inflamación crónica mediante el viraje, o lo que podemos decir el switch, de los macrófagos, que están en M2, antiinflamatorios, regeneradores, a macrófagos M1, liberadores de citocinas proinflamatorias. En sí, entonces, el adipocito no es una enfermedad en sí misma, sino que es una forma de solucionar el problema de la sobrecarga de hidratos de carbono de la dieta y de solucionar el alimento obesogénico, pero cuando pasa determinado límite, hay consecuencias negativas que vamos a ir viendo. Los trabajos de investigación muestran a los macrófagos como centrales en el balance de la respuesta inmune. Y los macrófagos pueden ser de tipo M1 y M2 y pueden variar de acuerdo a la activación y al medio ambiente a ser M1 o M2. Los M2 serían los soldados de la Orden Jedi, que antiinflamatorios y ayudan a la reparación tisular y enviando citocinas prorreparadoras y antiinflamatorias. Pero si el ambiente en el cual está el macrófago es un ambiente hipóxico, como puede ser un adipocito en expansión con hipoxia tisular, estos macrófagos van a virar hacia M1 y van a empezar a enviar al medio ambiente factores proinflamatorios como radicales libres, como TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 12, interleuquina 23 y otras quimoquinas que son citotóxicas y generan lesión de tejidos. Esta diapositiva es fundamental que ustedes la recuerden. Para generar una reparación de tejidos en medicina regenerativa, nosotros deberíamos tener
un patrón de activación de macrófagos más de tipo M2, antiinflamatorio, por lo cual la mejoría del terreno va a ser fundamental. Es así que María Antonelli e Irving Kushner en febrero de 2017 sacan este trabajo que se titula It's Time to Redefine Inflammation. Es tiempo de redefinir la inflamación y claramente divide la inflamación por prostaglandinas, de la inflamación de las autoinmunes y también habla de la inflamación de bajo grado como una inflamación destructora y crónica y que va generando lesión de diferentes tejidos y como parte del eje central de muchas enfermedades actuales crónicas no transmisibles. Enfermedades de la civilización tienen inflamación sistémica o inflamación crónica de bajo grado. Y si aplicamos la teoría general de los sistemas a la obesidad, podemos hablar de una homeostasis donde no hay inflamación sistémica, la dieta es adecuada, un balance de grasa y de músculo adecuada y los macrófagos están más que nada en tipo M2, ¿sí? Macrófagos que liberan citocinas antiinflamatorias y prorregeneradores. Estamos en homeostasis. Si empezamos con a tener dieta inadecuada, va a empezar aumento de la grasa corporal, aumento de la adiposidad como adaptación y en un primer término no va a haber inflamación. La masa adipositaria va a empezar a compensar sin inflamación y todavía nuestros macrófagos van a estar en M2, antiinflamatorios, sería un obeso todavía no inflamado y el sistema entra en alostasis. Ahora, si esta situación persiste y ya se pasa el límite biológico y la grasa adipositaria es mayor y empieza a haber hipoxia de tejidos, los macrófagos pasan a ser M1 y aparece la inflamación del síndrome metabólico. También esto va a ocurrir con la sarcopenia agregada. Y ahí tenemos la sobrecarga alostática, el estado proinflamatorio, mayor propensión a fibromialgia, mayor daño cerebral y problemas neurocognitivos, mayor problemas cardiovasculares, tenemos sobrecarga alostática y debemos empezar a tratar las causas raíz para volver el sistema a la homeostasis. Entonces, ¿qué duele y por qué? Hablemos ahora entonces de artrosis de rodilla. Podemos distinguir una artrosis tibio-femoral que generalmente, vamos a dar algunas respuestas a lo que hemos visto, duele al caminar. Esta persona le va a doler cuando camina. Y después tenemos la artrosis fémoro-patelar o fémoro-rotuliana. Y esta es la persona que va a referir que le duele al subir escaleras o al levantarse de una silla o al levantarse del inodoro o cuando estuvo viendo una película mucho tiempo y se tiene que levantar o también cuando está manejando con el embrague, por ejemplo, y le duele con la rodilla cuando está en cierto grado de flexión y la extiende. Esto es el componente fémoro-patelar. Y después tenemos a aquellas personas que le duele tanto al caminar como al subir o bajar escaleras. En este caso lo que podemos sospechar es un componente tricompartimental, es decir, le duele, tiene artrosis tibiofemoral y fémoro-patelar. Son preguntas muy fáciles de hacer. La pregunta es, ¿por qué las articulaciones desarrollan artrosis? Como ya no es novedad en este curso, la biología de sistemas puede ser aplicada a la artrosis. Las articulaciones reciben un estímulo que es la carga y la deben resolver mediante su sistema, que es la capacidad de carga. En ella intervienen los músculos, los tendones, los ligamentos, los cartílagos articulares y los meniscos. ¿Qué es lo que ocurre? Como la carga mecánica, por ejemplo, que supone caminar, supera la capacidad de carga, que tiene que ver con el cartílago articular, los músculos, la coordinación y todo este sistema,
comienza este sistema a entrar en alostasis, apareciendo el dolor mecánico. Y si el problema no se resuelve, es decir, la persona sigue con el exceso de peso, sigue con su falta de entrenamiento físico y su falta de fuerza muscular, se empiezan a lesionar los tejidos y aparece la carga alostática, en este caso manifestada como la degeneración del cartílago. Es así que la artrosis indica la presencia de carga alostática en el sistema osteomioarticular. En cuanto al síndrome metabólico y la artrosis, hay una revisión muy buena de Nature Reviews of Rheumatology del año 2012 que se llama El síndrome metabólico se encuentra con la artrosis. La osteoartritis o artrosis, en esencia, lo que dice este artículo es que es una enfermedad heterogénea y existiría un subtipo metabólico que se distingue por la presencia de sus principales características causantes: adipoquinas, hiperglucemia, desequilibrio hormonal, y su prevalencia es en personas de mediana edad. El vínculo entre la hipertensión arterial y la artrosis se centra en la isquemia subcondral, que puede comprometer el intercambio de nutrientes en el cartílago articular y desencadenar la remodelación ósea. En cuanto a la dislipidemia, podemos decir que su desregulación en cuanto al metabolismo lipídico celular en los tejidos articulares podría iniciar el desarrollo de la artrosis. La hiperglucemia conduce a la acumulación local de productos finales de glucosidación no enzimática que contribuyen a un ambiente interno tóxico que facilita la fisiopatología de la artrosis. En el síndrome metabólico hay niveles de adipoquinas alterados por la obesidad que inducen la expresión de factores proinflamatorios y enzimas degradantes, lo que lleva a la inhibición de la síntesis de la matriz de cartílago y a la estimulación de la remodelación ósea subcondral. Además, podríamos decir, de acuerdo a este artículo, que la artrosis metabólica y el síndrome metabólico comparten mecanismos de inflamación, estrés oxidativo, metabolitos comunes y disfunción endotelial en sus etiologías. En sí, podríamos decir también que la artrosis podría ser una expresión del síndrome metabólico y es una expresión del síndrome de civilización, por lo cual vuelvo a insistir que el tratamiento del síndrome metabólico es fundamental si ustedes quieren tener buenos resultados en los pacientes con artrosis. Les recomiendo enfáticamente que lean este artículo de Ian Wallace, publicado en Proceedings of National Academy of Science en el año 2017. En esencia, este grupo de investigadores lo que hizo fue analizar la prevalencia de artrosis en personas mayores de 50 años de la era postindustrial y de la era industrial temprana, e incluso también hicieron algunas comparaciones con algunas muestras prehistóricas tempranas. Y en general encontraron que la prevalencia de artrosis de rodilla era del 16% en las muestras postindustriales, pero solo del 6 y del 8% entre las muestras industriales y prehistóricas tempranas respectivamente. Y luego de controlar edad, controlar índice de masa corporal, sexo, etnia y otras variables, la prevalencia de la artrosis de rodilla fue 2.1 veces mayor, con una significación estadística en las muestras postindustriales. Los resultados indican que la longevidad por sí misma y el índice de masa corporal fueron insuficientes para explicar la duplicación aproximada de la prevalencia de artrosis, esto todo hecho en Estados Unidos, por lo que indica que hay un montón de factores que son prevenibles. ¿Qué ocurre? Normalmente se dice, bueno, hay más artrosis por mayor expectativa de vida, lo cual podríamos decir que sí, vemos que aumenta con la expectativa de vida, pero eso no explica por qué en forma postindustrial
la artrosis es mayor. Entonces se puede hacer toda una disquisición de cuáles pueden ser los factores y las probabilidades. Por ejemplo, habla de que podría ser por una mayor frecuencia de pavimentos duros, ciertas formas de calzado, y le hace una gran probabilidad a la inactividad física y al síndrome metabólico. También explica este artículo que, al igual que la epidemia de artrosis de rodilla, hay otras epidemias en esta era postindustrial, como la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, y que muchos factores son comunes, por los cuales desde una perspectiva evolutiva la artrosis de rodilla podría ser una enfermedad de la civilización. Bueno, les recomiendo entonces este artículo como para tener la perspectiva evolutiva y los datos más recientes. Nuestra paciente además manifestó que presentaba un dolor en la cara interna de la rodilla. Por ese tema también tenemos que saber cuáles son las estructuras que pueden estar doliendo y que pueden estar en alostasis o en carga alostática. Por ejemplo, puede haber lesiones del ligamento lateral interno, por eso las maniobras de bostezo son importantes, y puede haber sensibilidad, eso puede evaluarse mediante la semiología y mediante una ecografía, puede haber lesiones de menisco interno, y también puede haber dolor de sus ligamentos, ligamento coronoide, también llamado menisco tibial, y también el ligamento menisco capsular, que va del menisco a la cápsula. También puede haber dolor en el retináculo interno y, por supuesto, en los músculos de la pata de ganso, que son 3, recto interno, semitendinoso y sartorio. También puede haber sensibilidad del nervio safeno, y esto puede evaluarse mediante la palpación de la piel, en el cual puede haber pinzamiento rodado y trofoedema. Entonces, ¿qué esperaría encontrar al examen físico de esta paciente? Bueno, esto es lo que uno espera encontrar cuando ahí le duele el lado interno de la rodilla. Y acá se ve clásicamente el valgo de rodillas y los pies pronados, ¿verdad? Con un alux valgus incluso, es decir, un juanete bien marcado. De hecho, en este caso no recuerdo exactamente, pero probablemente tenga una diferencia de altura en miembros inferiores. Parece ser el miembro inferior derecho un poquito más largo, por eso el valgo es más pronunciado. Esto genera que se sobrecargue el compartimento medial en cuanto a las partes blandas y el compartimento lateral, que sería platillo tibial externo, en cuanto a la parte ósea, que es lo que se ve aquí. Entonces repetimos, en el valgo de rodillas, que es la desviación del eje hacia afuera del segmento distal, lo que vamos a tener es una sobrecarga del compartimento medial en la parte blanda, ligamento lateral interno, pata de ganso, principalmente, y en el compartimento lateral va a haber más una sobrecarga ósea, y es ahí donde se va a ver la artrosis y el hueso subcondral haciendo la exostosis y haciendo la defensa. Ahora la pregunta es, ¿cómo pensar el tratamiento? En cuanto al enfoque terapéutico, hay muchísimo por desarrollar, y la idea del curso es discutir todo esto, todo lo que se pueda en el foro de consultas. En esencia, lo que más interesa es el enfoque. Lo primero es el trabajo y algo sintomático, en este caso tratar de quitarle o que no esté tomando antiinflamatorios y utilizar analgésicos no antiinflamatorios, como podría ser paracetamol y en algunos casos también dipirona. Los antiinflamatorios tienen, si se usan en forma crónica, efectos adversos. También en forma sintomática existen medidas no farmacológicas, como por ejemplo la electroestimulación transcutánea, como también puede ser la utilización de frío, la utilización de calor, si es bien muscular el tema, y también algunos otros métodos como la estimulación eléctrica percutánea, y también técnicas locales como la acupuntura, que podrían tener algún rol sintomático. Siguiendo, podemos hablar del tratamiento específico del dolor osteomioarticular, que sería hablar de la carga y la sobrecarga, y también el punto C, que es
son las comorbilidades, que siempre vamos a hablar en todas las clases. En este caso, especialmente en Mamacora, lo que se impone es un tratamiento nutricional, es decir, también como tiene exceso de peso va a haber que darle un programa de alimentación para la reducción de peso, que también podemos discutir en el foro cómo podría ser desarrollado este. En cuanto a lo específico, vamos a hablar en las diapositivas que siguen. En cuanto a la parte mecánica, siempre que pensemos en medidas para bajar la carga y también medidas para aumentar la capacidad de carga. Si pensamos de esta forma, vamos a entender qué es lo que estamos haciendo. Algunas medidas para reducir la carga al sistema osteomioarticular podrían ser las que siguen. Hacer algunos cambios del calzado, como vamos a ver, obviamente la reducción ponderal, la utilización de ayudas técnicas, como puede ser la prescripción de una rodillera o un bastón. En algunos casos pueden ser útiles las plantillas y también se le puede prescribir a la persona que trate de caminar sobre superficies más blandas para evitar el impacto de la ley de acción y reacción de Newton. Como calzado adecuado para estas pacientes mamacora que tienen sobrepeso y han estado gran parte de su vida usando tacos, lo que se puede recomendar es una zapatilla con algún sistema de amortiguación, acordonadas y con un talón de alguna forma reforzado. El talón también recibe el nombre de contrafuerte. La realidad es que cuesta que las señoras cambien su calzado y yo sugiero ir en forma progresiva, no todo en la primera consulta. Hoy en día hay una nueva tendencia que es la de los pies descalzos, o prácticamente descalzos, que es lo que se llama barefoot. Y esto tiene que ver con la teoría de la evolución. El ser humano, si hay estudios hechos en nuestros antepasados, donde ellos tenían pies mucho más anchos y mucho más fuertes que los nuestros. Y eso tiene que ver con el hecho de que no usaban calzado, o el calzado era minimalista, que significa algo que cubría un poquito la suela, una suela muy fina, con algo que los cubría y no alteraba la biomecánica del pie. ¿Qué significa esto? Que gran parte de los problemas de nuestros pies tienen que ver con nuestro calzado, que han encerrado los pies en una especie de yesos y por eso no se han desarrollado. Por eso, poner un calzado con cámara de aire, contrafuerte reforzado, desde mi punto de vista, debe utilizarse principalmente en personas ya mayores, como mujeres con sarcopenia y obesidad, que no podemos ponerlas descalzas porque están con sobrepeso y han alterado su marcha y su fuerza en los pies. Entonces inicialmente uno utiliza un pie que les amortigue más, un calzado que los amortigue más, pero lo ideal, si la persona es joven, y no tenemos exceso de peso, es que el calzado no modifique tanto la biomecánica de la pisada y que solamente lo cubra para los daños, es decir, pies descalzos. Lo mismo que se intenta hacer en los niños. Vieron que la última tendencia es que los niños estén descalzos. Bueno, los adultos, lo ideal es que en su casa también estén descalzos lo más posible para poder desarrollar los músculos intrínsecos del pie. Y vuelvo a repetir, no bandearse con las plantillas. No es necesario siempre corregir las desviaciones porque pueden ser adaptaciones de nuestro pie a nuestro medio ambiente. Muy bien, para aumentar la capacidad de carga tenemos distintas medidas: ejercicio físico y kinesioterapia, la prescripción en caso de ser necesario de una rodillera, el kinetic taping, la nutrición, los suplementos nutricionales y las inyecciones de regeneración. En cuanto al ejercicio, habitualmente en rodilla, podemos decir como línea general, tienen que ser tendientes al fortalecer el cuádriceps, en especial el vasto interno o vasto medial, con estabilización del complejo lumbo-pélvico-cadera
y también el trabajo de elongación de la cadena posterior y lateral de miembros inferiores y también ganar propiocepción. Esto es en líneas generales lo más frecuente que uno ve, es decir, vemos una señora mayor con sarcopenia, con debilidad de glúteo medio, con debilidad de cuádriceps, que camina con marcha de Trendelenburg, y la idea es corregir todo eso con la actividad física. En rodillas se están utilizando cada vez más las inyecciones de regeneración. Las sustancias que se utilizan son el ácido hialurónico o sus precursores, la dextrosa, una técnica conocida como proloterapia. También se están utilizando tratamientos con plasma rico en plaquetas y tratamientos derivados de médula ósea, como el aspirado concentrado de médula ósea o directamente el aspirado de médula ósea y derivados de la grasa. Si ustedes desean, podemos discutir estas terapias en el foro de consultas. Muy bien, hemos llegado al final de esta clase y también al final de este curso. Estoy realmente muy agradecido a Intramed por haber confiado en mí para preparar clases para ustedes. Espero que todo esto les haya sido de utilidad y que mañana ya estén aplicando todas estas ideas a sus pacientes. Les aconsejo apropiarse de todos estos conceptos, apropiarse de todo lo que pueda aportar la teoría de la evolución, la teoría de la complejidad y la teoría general de sistemas, la teoría de la biotensegridad, para tener mejor atención a los pacientes y mejores resultados. Todo este nuevo marco teórico les puede dar nuevas categorías clínicas para poder encuadrar a los pacientes. Y si por aventura no podemos encuadrar a nuestros pacientes, no cometamos nunca más la injusticia epistémica. Que nosotros no sepamos qué tiene el paciente solamente significa que nosotros no sabemos. Por otra parte, yo creo que todos los médicos pueden tratar pacientes con dolor y todos podemos aprender a tratar pacientes con dolor y dolor osteomioarticular. Es una cuestión de ganas, aprendizaje y tiempo. Bueno, muchas gracias por escuchar. Nos veremos más adelante algún día.